Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Vamos a esperar unos momenticos mientras las personas se van conectando. Entonces, esperamos arrancar por ahí en 3 o 4 minuticos. Mientras tanto, yo los invito a que compartan esta transmisión en sus redes sociales y con sus amigos y amigas. Bueno, ahora sí, empecemos. Muy buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Diego Alejandro Casas. Yo soy miembro de la Red de Artesanos de la Misericordia, perdón, la Reconciliación y la Paz, y hago parte también de Alponiente, que es esas dos organizaciones que están invitando hoy a este conversatorio sobre la encíclica de Fratelli Tutti. Y para ello hemos invitado a dos personas que tienen mucho que hablar, mucho que decir sobre este tema. Tenemos a dos invitados muy especiales. La primera es Olga Lucía Ramírez. Ella es antropóloga, exdirectora durante 22 años y actualmente integrante de la Junta Directiva de la Corporación Vamos Mujer. Es cofundadora de la Ruta Pacífica a las Mujeres e integrante de la misma desde su origen. Perdón. También es integrante del Consejo Superior del Centro de Fe y Culturas y equipos profesionales de Medellín. Bueno, Olga, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas, buenas noches. Yo le agradezco mucho al padre Juan Carlos Osorio, director de la Pastoral Social, que me invitó, y a ti, Diego, de la Red de Artesanos de la Diócesis de Caldas, esta invitación. Y bueno, gracias por tu presentación. Yo hablaré desde esa condición de mujer, activista por los derechos de las mujeres, toda una vida, y espero pues que la conversación sea muy grata. Así será, Olga. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Y bueno, también tenemos al padre Gabriel Jaime Osorio, es presbítero de la parroquia Camilo C, es doctor en filosofía de la UPB, tiene una maestría en ciencias políticas y es licenciado en ciencias sociales de la Universidad Gregoriana en Roma. Y actualmente hace parte de la red de artesanos de la misericordia, el perdón, la reconciliación y la paz. Padre, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego, y para todos. A Olga un saludo muy especial y qué rico encontrarnos esta noche por acá para compartir esto tan bonito para el mundo. Una cosa muy, muy especial de este Fratelli Tutti, este maravilloso documento que nos regala el Papa.
Un saludo a todos los que nos acompañan esta noche. Qué bueno que se conectan y podemos conversar, escucharnos, dialogar, como nos dice el Papa. Así es, padre. Y bueno, también saludar a todas las personas que a esta hora se conectan, darles pues como una calurosa bienvenida e invitarlos a que puedan hacer sus preguntas a lo largo del conversatorio, en los comentarios, y al final se las haremos a los dos panelistas. Bueno, como les está diciendo, hoy queremos conversar sobre Fratelli Tutti y trajimos a muchas perspectivas, a dos personas que, digamos, pueden hablar desde dos lugares que quizás puedan ser diferentes sobre la encíclica. La encíclica es la más reciente escrita por el Papa Francisco. Acá se abordan muchas problemáticas del mundo actual, teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo en el mundo, y es la pandemia que ha ocasionado el COVID-19. Y en ese texto, pues el Papa analiza muchos temas, como el tema de los migrantes, de la guerra, de la paz, de la pena de muerte, la deuda externa, los populismos y bueno, muchísimos otros temas más. Una encíclica muy rica. Y algo muy relevante de esta encíclica es que el Papa la dirigió a todas las personas de buena voluntad. O sea, no es dedicada solo a los creyentes, a los católicos, sino, en palabras de él, a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas. Entonces, este texto, además de ser una guía, también es una invitación a la acción. Entonces, es un texto que, nuevamente lo digo, es muy rico y que pues, tiene su base conductora en la palabra del buen samaritano. Y yo quería, pues, como terminar esta presentación leyendo una cita y un fragmento que leí de un autor inglés que se llama Chesterton, que me llegó de casualidad y creo que le cae muy bien a la encíclica del Papa. Es que Chesterton dice lo siguiente. Él habla sobre las características de las malas religiones, que son las que siempre intentan traer los hechos concretos como abstractos. Entonces, no llamar las cosas por su nombre. Y bueno, para Chesterton, la prueba de la religión verdadera es que su energía va justo en la dirección opuesta. Intenta que la gente perciba las verdades como hechos. Siempre intenta que las cosas abstractas parezcan tan sencillas y sólidas como las cosas concretas. Se esfuerza para que la gente no solo admita la verdad, sino que la vea, la huela, la toque, la oiga y la devore. Todas las grandes escrituras espirituales están llenas de invitaciones, no solo a comprobar, sino a degustar, no a examinar, sino a comer. Entonces yo creo que esta encíclica del Papa es eso, una invitación a degustar. Entonces yo empezaría con la primera pregunta y bueno, Olga, ¿por qué leer esta encíclica del Papa? Bueno, gracias Diego. Yo les diría, léanla porque es un texto notable. Yo voy a mencionar algunos brochazos de los motivos que yo encuentro para invitar a leerla. Primero que todo porque tiene una marca, una impronta muy personal del Papa Francisco desde la primera página. Está escrita como una especie de carta, es un estilo que yo nunca había visto en un documento pontificio, es de fácil lectura, asequible a todo el mundo. Y como decías, se dirige a creyentes y a no creyentes, a todas las personas de buena voluntad. Esto es una característica muy importante del texto y del Papa Francisco. Él va más allá de las fronteras católicas, él se dirige a las personas de buena voluntad, como él mismo lo dice. Es como una síntesis de todo el pensamiento social y político del Papa Francisco, en clara continuidad con la Laudato Si. Abunda en referencias al magisterio pontificio y sobre todo a lo que él mismo ha escrito y dicho en muy distintas ocasiones. Además, le da peso a las iglesias locales. Tiene referencias a textos de conferencias episcopales de los 5 continentes. Es un documento fuerte, es un documento interpelante. Es interesante que él elige 2 interlocutores privilegiados. Por un lado, San Francisco de Asís y por otra parte, el gran imán Ahmad al-Tayeb.
ha firmado la encíclica en Asís sobre la tumba del santo en tiempos de pandemia. Francisco es el nombre que él eligió como papa, es el primer Francisco en la historia del papado. Y a través de los hechos nos ha mostrado su inspiración en San Francisco. Siguiendo al santo de Asís, nos invita a soñar juntos que otro mundo, otra realidad es posible y a hacer frente a las sombras de los conflictos, al sufrimiento, al conformismo. Hace 800 años, en 1219, Francisco de Asís fue hasta el río Nilo, a Egipto, y con toda su pobreza se encontró con el sultán Malik al-Kamil y se le presentó como un embajador de la paz, en un momento en que la iglesia se enfrentaba a los musulmanes durante una de las cruzadas. No es pues un símbolo pequeño ese encuentro, ese viaje. Por otra parte, a principios del año pasado, el Papa se convirtió en el primer Papa en viajar a la península arábiga, a Abu Dhabi, para reunirse con una de las más altas autoridades espirituales del Islam, el gran imán sunita Ahmad al-Tayeb, y firmó un documento conjunto con él. No es casual que ese encuentro con este imán, ellos en ese encuentro decían: actualmente vivimos formas de fraternidad cerrada, de fraternidad quebrada. Por eso es tan importante que abramos un diálogo entre representantes de diferentes creencias, de diferentes culturas. Y afirmaban: juntos podemos discernir. Y en esta encíclica, a lo largo de ella, cita varias veces ese texto que produjeron juntos en el 2019 y nos cuenta de la creación de un comité por la fraternidad universal. De manera que el Papa busca alianzas con los sectores más pacíficos de otras religiones, buscando la paz mundial. Busca derribar muros, tender puentes. Realmente es la iniciativa de un líder único. Además, el Papa usa un método, el de la revisión de vida, que tiene 3 pasos que seguramente las personas que nos están escuchando conocen: ver, juzgar, actuar, ver la realidad, hacer un juicio sobre ella y encontrar pistas para actuar. Ese es el método de la teología de la liberación y ha sido también el método de la Conferencia de Obispos de América Latina, en la Conferencia de Medellín, en Puebla, en Aparecida. Y este método le permite profundizar en los problemas que él nos plantea y además nos da pistas para que tomemos otros problemas que no trata el Papa y a que hagamos discernimiento sobre ellos para afrontarlos. Si ya nos acercamos a la encíclica, vemos que en el capítulo 1 aborda el ver, nos habla de las sombras de un mundo cerrado. El capítulo 2 es el momento del juicio, del discernimiento evangélico. Como nos decía Diego, evoca una espiritualidad desde el buen samaritano. Es el capítulo teológico de esta encíclica. Nos habla de un amor que nos saque de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás. Y a partir del capítulo 3 nos da pistas para actuar. Son 6 capítulos en los que él se dedica a darnos pistas para la acción. Y va también en medio, digamos, de esas pistas, sigue haciendo discernimiento. Esta encíclica es muy importante, como les digo, porque aborda grandes problemas de la humanidad actualmente. En ese capítulo 1, donde habla de las sombras, subraya algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Y el diagnóstico que él nos hace es sombrío. Cuestiona el neoliberalismo y el populismo. Afirma que no todo se resuelve con la libertad del mercado. El mercado no soluciona los problemas como nos hacen creer. Por otra parte, reivindica la importancia del trabajo, la promoción a través del trabajo, la promoción humana a través del trabajo y mejores salarios que dignifiquen la vida de los pobres. Habla de una cosa muy sensible y es el destino social y universal de los bienes.
reconoce la propiedad privada, pero nos advierte que esa propiedad tiene una función social. Y nos trae citas, por ejemplo, a San Juan Crisóstomo, que decía, cuando le das a un pobre, le estás devolviendo lo robado. Hace un fuerte cuestionamiento a los nacionalismos, a la xenofobia, a los muros ideológicos, religiosos. Critica el invento de que hay otros amenazantes. Denuncia que se quiera mostrar a los pobres como un peligro, a los viejos como desechables, a los migrantes como amenaza. Critica un sistema que crea desechables indeseables. Eso no es posible. Es muy interesante porque si leemos entre líneas, critica a Estados Unidos, la gran potencia mundial, y hoy que estamos pendientes de qué va a pasar en estas elecciones, el Papa habla de su rechazo a la guerra, a las armas nucleares, a la pena de muerte. Y esto lo plantea, pues, diciendo cosas que evocan directamente lo que estamos escuchando que está pasando en Estados Unidos. Dice, está reapareciendo, palabras textuales del Papa, está reapareciendo la tentación de hacer una cultura de muros, levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas. Pues digamos que es una crítica entre líneas al gobierno de Donald Trump, que celebró en su campaña electoral que siguiera vigente la pena de muerte, que defendiera el derecho del más fuerte, el derecho a armarse para atacar al que eventualmente pues me pueda poner en riesgo. Y en ese universo de problemas tan graves que él describe, él pone en el centro un problema que él considera el más álgido. Él dice, existe una fraternidad, pero es una fraternidad cerrada y excluyente, una fraternidad que crea guetos. Y ese problema urgente lo tenemos que enfrentar con una fraternidad abierta, una fraternidad universal que nos envuelva en un proceso de ir más allá de las barreras, que el amor pueda superar esas barreras. Es pues una encíclica social y política que critica de fondo cosas que estamos viviendo todos los días. Y hace a nosotros como laicos, Diego, pues antes de entrar en la comunicación decíamos, bueno, él y yo somos laicos y nos invita a la participación política para repensar otro mundo donde el amor social se viva. Él invita a la caridad política entendida como amor comprometido, por un amor que luche por la abolición de la pobreza, por un mundo más justo y equitativo. No es pues una fraternidad romántica, es una fraternidad comprometida. Nos invita a no adormecernos, a tener un fuerte compromiso con los migrantes. Pensemos solamente en el caso colombiano, en los y las venezolanas que están tan cerca. Él va más allá de la opción por los pobres y nos habla de la necesidad de una política por los pobres, y más aún una política desde y con los pobres. Y dice, si no se soluciona el problema de la pobreza, no habrá paz. Es muy fuerte el tema de la paz. Parece que el capítulo 7 estuviera escrito para nosotros colombianos y colombianas. Ese capítulo se llama Caminos de Reencuentro y nos invita a ser artesanos y artesanas de paz. Habla de la reconciliación, habla de que tenemos que decirnos la verdad, intentar dialogar desde esa verdad, aunque nos duela, desde la memoria de las víctimas, desde el perdón, desde la preservación de la memoria histórica. Es un texto que es muy interpelante. Hay sectores conservadores que se han escandalizado con algunas de las cuestiones que el Papa plantea, pero yo creo que retoma la tradición y la enseñanza de la Iglesia desde las primeras comunidades. Y bueno, ¿cómo podríamos aplicar un texto como este en nuestro día a día? Yo les digo, toca temas tan importantes como los que yo les he mencionado,
pero nos propone un método para tocar otros que él no toca. Hay temas ausentes. Pensemos, por ejemplo, el tema de la fraternidad en la iglesia. Nos da pistas y nos deja tareas. ¿Cómo construir una fraternidad eclesial? ¿Qué rasgos tendría una iglesia samaritana que se haga próxima de quienes son dejados a un lado del camino? Nos invita, como les digo, a pensar otros problemas y a pensar soluciones. No es una encíclica cerrada, donde todo está dicho. Nos invita a seguir revisando la realidad. Ojalá no nos quede grande esta encíclica, porque nos invita a preguntarnos siempre, ¿y qué puedo hacer yo? Yo me quedaría por ahí para que escuchemos al padre Gabriel. Muchas gracias, Olga, por todo lo que nos has contado. Y bueno, dámosle paso al padre Gabriel. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Olga, por la presentación. Yo le agregaría dos cositas. ¿Quién escribe? ¿Cierto? ¿Quién escribe ahí? Escribe un hombre anciano. Escribe un hombre que ha sido hecho en medio de tantos agites de finales del siglo XX, principios de este siglo tan turbulento, medio de crisis, pero sobre todo escribe un hombre con un gran sueño para la humanidad, un hombre que le duele las situaciones de injusticia en el mundo. Estamos hablando de un hombre que es un hombre pobre, y usted muy bien que hizo el señalamiento con el nombre de Francisco, él asume el nombre de Francisco. Recuerden que San Francisco habitó en un periodo histórico de transición muy fuertes, finales del siglo XII, principios del siglo XIII, cuando se pasa de una economía netamente feudal a una economía capitalista. Francisco es un hombre pobre que va a hablarle a un poderoso, que va a hablarle a un mundo poderoso. En ese caso, todo el poder eclesial, todo el poder de los nobles, de los reyes. Y Francisco recuerden que es considerado mendicante, y él renueva la iglesia. Y ahorita el Papa Francisco, con este sueño es un proyecto muy importante para la humanidad a lo largo de los siglos. La fraternidad universal, desde los griegos llegando a organizar su sistema, desde los intercambios de las comunidades arcaicas. Por ejemplo, después lo voy a comentar un poquito, Marcel Mauss trabaja lo del don, el regalo, para construir la sociedad fundamental, una obra de 1925. Y él descubría desde las comunidades arcaicas eso, el deseo de construir una sociedad. Y al principio del siglo XX hablaba, por ejemplo, que si en Europa y en la modernidad se lograra meter lo del regalo, lo del don, se podría tener una mejor vivencia, una mejor convivencia en medio del capitalismo. Entonces, el Papa ahora es Francisco, que desde una posición ya no de esas como era en el medioevo, sino ya como un pobre, quiere renovar el mundo. Esto es el mundo. El mundo es el que necesita esta nueva humanidad. Todos a lo largo de la encíclica, del contenido, lo vemos no solamente desde ese primer capítulo que enumera los peores flagelos que tenemos desde las mafias, el problema de la comunicación sin sabiduría, el problema de, bueno, no voy a enumerar todos esos problemas porque lo sabemos, del egoísmo, sobre todo el egoísmo, el encierro de cada uno de los países, el cierre de fronteras, lo que mencionaba muy bien sobre la crítica a la construcción de muros. Él pretende para la iglesia, para el mundo, ese sueño, y termina el primer capítulo, caminemos en la esperanza, una cosa muy genial. Entonces me parece muy interesante que desde ahí tengamos en cuenta eso, en un periodo histórico donde estamos pasando a una era digital, al mundo de la virtualidad, al mundo ya interplanetario, al mundo que se ha desconectado
Él mismo lo menciona, necesitamos el encuentro, el contacto. Mientras que estamos pensando con el mundo, sabemos lo del mundo, se nos olvida lo del prójimo. Y ahí entra toda esa, a mirar, a analizar de una manera tan importante lo del buen samaritano. Entonces, habla un hombre que tiene un sueño, que es el sueño de la humanidad, es el sueño de la humanidad, la gran fraternidad. Cuando menciona, hombre, que cuando en un carro va uno, atropella al otro, se vuela, no le interesa lo que ha hecho por ese desprecio de la humanidad. Y a lo largo de la encíclica también va a estar constantemente llamando, vea, es que es la dignidad humana sobre todo. Usted, señor país, no tiene derecho sobre la dignidad humana. Usted, líder político, usted no tiene derecho a pasar sobre la dignidad humana. Usted, señor tal, no tiene derecho a pasar sobre la dignidad humana, ante todo la dignidad humana. Entonces, me parece que estamos en una encíclica que, aunque ha sido un concepto desarrollado a lo largo de estos siglos de la doctrina social de la Iglesia, el Santo Padre Francisco logra encauzar un sueño de la humanidad, un sueño de la humanidad que hoy más que nunca es urgente. Lo otro que me parece importante resaltar en este momento es que Francisco, el Papa, recoge muchas partes, y aunque él es un líder religioso, aunque dice que es una encíclica social, nos está planteando el tema de el overlapping consensus, es decir, él está trabajando los temas sociales, las necesidades del mundo, pero sin un lenguaje religioso. No es un lenguaje religioso el que él está utilizando un lenguaje incluyente, un lenguaje cercano, popular, un lenguaje del pueblo. Aunque sea un documento pontificio, no es una cuestión doctrinal, es cuestión vital, es una cuestión vital, es sentir la vida del otro, es preocuparnos por esta humanidad, es reconocer, él dice muy bonito, poetas sociales, los que trabajamos por el bien de la humanidad, por el bien común, en toda la larga de la encíclica, el bien común, partiendo del amor político, partiendo de salir de sí, partiendo de que toda esta fraternidad, toda esta amistad social, la amistad social para un mundo que hay que construir, hay que tener conciencia, tenemos que salir de estos encierros. Entonces, es una encíclica que nos pone en esa discusión. Uno pensaba, así termina propiamente la encíclica, que los únicos que tienen la palabra no son los científicos ni los poderosos de este mundo. En la construcción de consensos, en la organización, en la nueva cultura, todos tienen la palabra, que no podemos seguir etiquetando, cerrando, que no se puede seguir adormeciendo. Entonces, más adelante lo comentaré para lo de artesanos de paz, los arquitectos de la paz, que es una paz social que no termina, dice él, que no termina, que hay que seguir construyendo. Entonces, son unos insumos, provoca continuar, profundizar, da unas pistas en todos esos parágrafos que son derroche de sabiduría, de verdad que son un derroche de sabiduría, aunque retoma tanto de Caritas in Veritate, de Laudato Si, de el mismo, el gozo del Evangelio, pero es coge todo un trabajo muy bien elaborado de la situación del mundo actual. Quisiera resaltar una cosa, porque aunque habla de la reestructuración del mundo a nivel internacional y valora tantísimo lo de las Naciones Unidas, aunque se fija tanto en los gobiernos, en la ciencia, en los grandes y desde los diferentes puntos, porque recuerden que él está citando alocuciones desde África, trabajos que hizo en Tokio, trabajos en Estados Unidos, en Cuba, en Colombia, en sus visitas pastorales, el lugar donde él habla, el lugar donde él se ubica es la persona, el ser humano, es cada uno. Y un numeral fundamental para que lo tengamos en cuenta es el 88. A partir de ahí, de ese llamado
Él es desde donde Él habla de la persona, de lo sagrado que somos, desde el más allá. Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor de sí misma, hechos para el amor. Hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis, salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Está citando a Santo Tomás de Aquino, que habla de el amor, esa experiencia de éxtasis, de ebullición. El amor es eso, se sale de sí mismo. Por ello, en cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa, salir de sí mismo. Entonces, en medio de la crisis ética del mundo de hoy, que también acude constantemente a criticarle, a decir, esto es porque nos hemos encerrado, tenemos que salir de sí mismo. Está a lo largo de la encíclica, muy bueno que lo podamos argumentar y disfrutar. Dejaría ahí, hay muchos otros elementos centrales, pero bueno, más adelante. No, muchas gracias, Gabriel. Y como hemos visto en las dos intervenciones de ustedes dos, pues hay una serie de reflexiones, de temas que toca la encíclica, que como he dicho acá varias veces, es muy rica, tiene muchos temas para tratar. Y un dato curioso que yo les quería comentar es que lo leí en una columna y era que en la encíclica se menciona 63 veces la palabra política. Es la segunda palabra que más se repite en la encíclica, después, antes que Dios, que es la que más se repite en la encíclica, 76 veces. Entonces, como el padre lo dijo, esto es una encíclica más que doctrinaria, es una encíclica social, política. Y en ese orden de ideas, pues la segunda pregunta que yo les quisiera hacer es, ¿qué reflexiones o cuáles son las enseñanzas más importantes que nos deja la encíclica para el actual momento de pandemia y de post-cuarentena que estamos viviendo en casi todo el mundo? Yo creo que podríamos empezar por Gabriel. Para no cansar al oyente, la bendita. Listo, como dice Olga. Para rotar, entonces bueno, Olga, comienza tú. Gracias, no hay problema. Bueno, yo pues diría en primer lugar que el Papa estaba escribiendo esta encíclica cuando llegó la pandemia. Entonces, hay una insistencia en que dejemos a un lado la práctica de mirar para el costado, de desentendernos de los problemas, para que seamos capaces de crear un sueño de fraternidad y amistad social. Y esto lo aplica a esta nueva realidad que nos llegó, que no esperábamos. Ya él había, pues como les digo, ya él estaba trabajando en el texto cuando estalla la pandemia y entonces le dedica unos buenos apartados del 32 al 36 a este tema crucial. Se los resumo rápidamente. Él dice, el COVID es una tragedia global que nos recuerda que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarnos juntos. Esta pandemia está dejando al descubierto una vez más esa pertenencia común de la que no podemos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. Recordemos esa imagen de él en un discurso hermoso sobre estamos en la misma embarcación. Él dice, el mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que procuraba reducir los costos humanos. Pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro de esta pandemia obligó a volver a pensar en los seres humanos, en todos los seres humanos, no solo en algunos. Y hoy, ante el dolor, la incertidumbre, el temor, la conciencia de límites que despertó esta pandemia, hay un llamado a repensar nuestros estilos de vida, la organización de nuestras sociedades y hasta el sentido de nuestra existencia. Este desastre mundial
tiene relación con nuestra pretensión de ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. Y nos dice, pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer de nuevo en la fiebre consumista, en formas de autopreservación egoísta. Y nos dice, ojalá que al final ya no estén los otros, sino que hayamos sido capaces de construir un nosotros. Ojalá aprendamos. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, como resultado de sistemas de salud que fueron desmantelados año tras año. Pues a mí me parece que es muy fuerte. Dice, ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y seamos capaces de descubrir que nos necesitamos para que la humanidad renazca con todos los rostros, con todas las manos, con todas las voces, más allá de las fronteras que nosotros mismos hemos creado. Pues hay poesía en su manera de escribir, pero hay una interpelación muy fuerte. Y dice en el número 36, no olvidemos que la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos pueden sostenerlo, solo provoca violencia y destrucción recíproca. El sálvese quien pueda se traducirá rápidamente en el todos contra todos. Y esa será como una pandemia peor que esta pandemia. Esas son palabras del Papa. Entonces, pues diríamos que los desafíos que nos trae el COVID, como la crisis del sistema de salud, la gran vulnerabilidad social que nos está retrocediendo muchos años en términos de agravamiento de la pobreza, nos obliga a repensar como un nuevo diálogo social que sea capaz de curar tantas heridas, porque si no afrontamos todas esas heridas que está dejando el COVID, habrá mucha violencia. El Papa nos propone seguir mirando esta realidad. Nos invita a ver los nuevos pobres que está produciendo la pandemia en las clases medias, en los profesionales sin trabajo. Nos pregunta si saldremos igual o seremos capaces de hacer algo diferente. Fíjense que es una pregunta fuerte. ¿Seremos capaces de comportarnos con los otros de una manera distinta? ¿Seremos capaces de crear una realidad realmente centrada en la dignidad humana? Y nos anima a hacernos nuevas preguntas. Por ejemplo, yo pensaba, bueno, ¿cómo va a ser la pastoral después de la pandemia? Podríamos reinventar una iglesia a partir de pequeñas comunidades. ¿Cómo pensar en la iglesia y en esas pequeñas comunidades la amistad social? O sea, yo creo que el Papa, a mí lo que me parece muy rico en esta encíclica es que por todas partes, en las claves que él plantea para abordar problemas sociales, también nos invita a repensar otros problemas. Y yo pongo, por ejemplo, que nos interpela a nivel eclesial. En todo caso, para terminar, ese número 36 es como una advertencia, pero también es una invitación. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad a la que dediquemos tiempo, esfuerzo, bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y vendrá una pandemia peor. Cambiar nuestros estilos de vida, o sea, desde las pequeñas cosas en la familia, abrirnos a una fraternidad que no deje de lado a quienes la pandemia dejó en la mayor fragilidad. Entonces, sí pienso yo, pues, que frente a esta realidad que estamos viviendo y que todavía es tan incierta, las invitaciones que el Papa nos hace realmente son interpelantes e invitadoras a realmente movernos. Creo que estoy de acuerdo 100% con todo lo que nos estás diciendo y creo que el resumen que haces de lo que dijo el Papa es muy buen resumen y es una invitación a leer y a entender
un poco las reflexiones que estaba diciendo el Papa en ese texto. Padre, ¿tú qué quieres Sí, complementar de esto? sí, le agregaría solo dos cosas. Él dice, no fue para los que pensaban que eran replicar lo que ya habíamos aprendido o aplicar lo que ya se sabía, eso no solucionaba las cosas. Se necesita repensar algo nuevo a partir de esta pandemia y de todas las pandemias. Dice que esa pandemia del individualismo es peor que la del propio virus, nos comenta el Papa. En ese sentido, continuando con lo que les decía ahorita, desde el punto que él habla, desde el ser humano, la centralidad del ser humano, el numeral que utilizamos para las emergencias, para que no se les olvide, el 112, o antes el 113 también para información, todo eso. No podemos dejar de decir que el deseo y la búsqueda del bien de los demás y de toda la humanidad implica también procurar una maduración de las personas, de las sociedades, en los distintos valores morales que lleven a un desarrollo humano integral. Y acude a una enseñanza muy bonita que es en la palabra griega agatosune, sí, desear lo bueno, la búsqueda de lo bueno, de la parte esta de la benevolencia, ser benévolo. Uno ve que en la pandemia dice, no, los ancianos no tenían por qué morir así, este mundo es injusto, este mundo nos tiene aislados. Hay otro momento que dice, es un escándalo internacional el silencio de los estados frente a los niños esqueletos, los esqueletos de niños, estos niños esqueléticos que mueren así por el hambre. Eso es lo que, donde uno ve el Papa, mira, dice, nos está llamando a ese sueño donde eso no debería ser posible, donde nos preocupamos, donde nos preocupáramos unos por los otros. Y ahí es donde acude y comenta tan bellamente lo de la parábola del buen samaritano, que hay que unirnos, que el samaritano no solamente se hizo prójimo, sino que buscó al posadero, buscó a los otros, ¿qué podemos hacer? Empieza a plantear ya con lo de la buena política, la mejor política, el mercado no lo soluciona todo. Recuerden que en Caritas in Veritate, el Papa Benedicto había planteado en el número 26, que en las relaciones de la economía, en las relaciones económicas mercantiles, cabe la gratuidad y la fraternidad, el don y la fraternidad. Aquí el Papa Francisco nos está mostrando que es indispensable esa fraternidad, que la economía no resolvió esto, nos lo comenta en el numeral 167. Sí, resuelve todo y no lo resuelve todo. Y la pandemia evidencia eso, de que la economía no resolvió este problema, los problemas de la humanidad, y pone al centro de nuevo la dignidad de la persona. En toda economía, las finanzas, en el centro las estructuras sociales alternativas, hay que poner la persona, el ser humano. Y la pandemia evidenció que eso no es así, que este mundo la persona no cuenta, que es lo que, por eso lo que decía Olga de nuevos estilos de vida, en el número 166 lo desarrolla muy bien, y nos pone a mirar la fragilidad humana, que los políticos, los economistas, los científicos, y en Laudato Si nos habló de la fragilidad de la casa común. Aquí lo fundamental es tenemos que enseñarnos, hay que mirar, hay que aprender a mirar la fragilidad humana. Y eso lo desconoce el liberalismo. Por eso dice que la razón no puede crear la fraternidad. Por eso él plantea que, con lo que les decía ahorita, que no es un lenguaje religioso, pero que la religión, las iniciativas, toda esa capacidad trascendente del hombre, de la humanidad, le aporta mucho a la fraternidad. Aquí termina él el documento diciendo que las religiones no las pueden desconocer, porque la religión hoy en la esfera pública es fundamental. Y él denuncia que todo ese materialismo, el liberalismo, todos estos abusos con la ética ha implantado unos principios materiales
sobre esos principios trascendentes. Este de la fraternidad es un principio trascendente. Entonces, lo comentan muy bien, en lo de la mejor política, va a plantear eso. Hay que replantear el orden actual de las cosas. Por eso la encíclica es, ante todo, es un replanteamiento sociopolítico, ante todo, de este sistema liberal. No por decir que, no quiere decir eso, es que él sea comunista, ¿cierto? O socialista, no, no es eso. Él es, ante todo, un pensador, un soñador de la humanidad. Por eso habla, cuando plantea lo de la crisis democrática, es que es gobierno del pueblo. Cuando decimos que democracia y nada más son unas élites las que tienen y controlan y definen el poder, se está olvidando y esa democracia se asfixia. Es que esto es gobierno del pueblo. Y por eso dice el sustantivo pueblo y el adjetivo popular como tal, para tenerlo en cuenta. Es un llamado a lo de la buena política, todos, la sana política. Nosotros necesitamos trabajar esto, lo estamos hablando desde la red, creo que ahí hay mucho que hacer y más adelante, unos 2 minuticos lo comentaría con todo lo de la arquitectura de los artesanos de paz, como lo escribe él también para nosotros que estamos en esta tarea, en este proyecto tan bonito. Parece que nos llegara esta encíclica como para estos inicios de la red, como si le hubiésemos dicho, Santo Padre, pensamos construir la red de artesanos de paz, la misericordia del perdón, escríbanos algo. Sí, muchas gracias. Listo, gracias, padre. Y lo último que me mencionaste me da como pie para hacer una pregunta específica, Olga, y es que yo he visto que en redes sociales, en medios de comunicación, hay como dos críticas que le hicieron a la encíclica. Uno, como de economistas liberales, criticando pues como muchas de las cosas que dijo el Papa en la encíclica. Pero también he visto que hay una crítica muy fuerte desde el sector de mujeres y el sector feminista. Entonces, yo quisiera preguntarle a Olga, desde su posición de mujer, que ve de la encíclica, que opina sobre estos temas en relación al tema de la mujer, a lo femenino, a lo feminista. Bueno, una pregunta muy interesante. Bueno, en primer lugar, pues yo debo decir que recibo y leo esta encíclica como mujer laica colombiana que soy. Y debo también decir que como mujeres no tenemos una sola mirada. Hay diversas miradas entre las mujeres, hay diversos feminismos, pero el feminismo no es un problema para el diálogo entre nosotros. Yo creo que hay muchos malos entendidos sobre qué es el feminismo. Y, por ejemplo, hay muchas teólogas feministas latinoamericanas, europeas y de otros continentes. Y no todas tenemos las mismas miradas, hay muchos matices. En todo caso, podemos decir, o yo afirmaría que es una encíclica muy fundamental, que está centrada en el amor entre todos los seres humanos y que nos invita a amar a cada uno en su diversidad. Y esa diversidad puede ser también diversidad sexual, porque somos seres sexuados, somos hombre, mujer, como también hay diversidad por edad, por opción sexual, por ubicación geográfica, de manera que esa invitación al amor no exime o no excluye a nadie. Entonces, digamos, como mujeres nos sentimos reconocidas allí. Sin embargo, como decías, Diego, hay un elemento que ha sido planteado por organizaciones de teólogas europeas, latinoamericanas, y es la cuestión del lenguaje. Pues el título deja por fuera a las mujeres. Hubiéramos preferido que el Papa hubiera hablado de sorelli tutte y fratelli tutti. Recordemos que fratelli es el hermano y sorelle la hermana.
y la palabra fraternidad viene de fratelli, el hermano, y las mujeres hemos construido otra palabra para sentirnos incluidas, que es la sororidad, o sea, la hermandad también entre las hermanas. Y hay que decir que ha habido una larga labor de los movimientos de mujeres en el sentido de una crítica al lenguaje masculino que se ha presentado como lenguaje universal. Piensen ustedes que todo el tiempo hablamos en masculino y es como lo normal, pero si yo aquí a ustedes todo el tiempo les hablara en femenino, posiblemente ustedes se sentirían excluidos. Entonces, ahí en el tema del lenguaje no estamos hablando pues de un problema menor. Yo creo que es algo que realmente merece como reflexionarse un poquito. Que sea una cita literal de Francisco de Asís, pues digamos no sería una excusa. El santo escribió hace 8 siglos, cuando la sensibilidad social en este tema era muy distinta. Entonces echamos de menos una invitación explícita a la hermandad hacia las hermanas, hacia, y por ejemplo, en particular, las religiosas. Entonces, yo también echaría de menos que de 288 citas que trae la encíclica, ninguna es una mujer. Y yo digo, doctoras tiene la Iglesia, o sea, muchos de los temas que trata el Papa han sido abordados por doctoras de la Iglesia. Lo mismo cuando al final el Papa nos propone como unos íconos, como unas figuras de la fraternidad universal que yo amo y valoro, como el Mahatma Gandhi, Luther King, el padre de Foucault, digamos figuras de diferentes horizontes religiosos. Ninguna mujer asoma, y yo creo que hay mujeres que merecerían, digamos, ser como símbolos de esa fraternidad. Pero más allá de esas cuestiones, valoramos que en general la encíclica hace un esfuerzo por tener un lenguaje incluyente. En varias oportunidades el documento recurre al lenguaje incluyente que visibiliza, no ignora a las mujeres y las menciona desde el primer renglón, de hecho, cuando aclara que Fratelli Tutti eran para Francisco de Asís todos los hermanos y las hermanas. Más adelante afirma que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas en el número 128, o cuando denuncia que haya hermanos y hermanas que mueren de hambre o de sed, sin techo o sin acceso al cuidado de su salud. De manera que ya cuando uno entra en el texto, se da cuenta que el Papa, digamos, de alguna manera corrige esto que está en el título y empieza a nombrar explícitamente también a las mujeres. Por otra parte, cuando más adelante en los números 22 y 23 denuncia que una parte de la humanidad vive en opulencia y otra ve su propia dignidad pisoteada y sus derechos fundamentales violados, trae como ejemplo que las sociedades en todo el mundo todavía están lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad y los idénticos derechos que los varones. De manera que es muy importante cómo el Papa en ese primer capítulo cita muchas situaciones de opresión de las mujeres y cierra con una cita contundente que trae de Evangelii Gaudium y dice: es un hecho que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, de maltrato y de violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Y advierte después: no pueden reconocerse menos derechos a alguien por el hecho de ser mujer. Y más adelante, cuando hace un llamado general ante tanta violencia, nosotras especificaríamos que la violencia intrafamiliar, que entre otras cosas ha crecido y se ha agravado mucho en esta pandemia, los hechos de feminicidio, son algunas de esas formas de violencia y que él nos invita a abrir el corazón para confrontar todas esas violencias.
Por otra parte, en la mirada teológica que el Papa nos hace en el capítulo 2, aunque se centra en el buen samaritano, también nos trae el encuentro de Jesús con la samaritana. En el número 83, una mujer samaritana, cuando Jesús le pidió de beber, respondió enfáticamente: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Y a partir tanto de la parábola del buen samaritano como de esta lectura, pues el Papa reflexiona que a un judío lo más ofensivo que se le podía decir era endemoniado o samaritano. Por lo tanto, estos encuentros misericordiosos entre samaritanos y judíos son una potente interpelación para que ampliemos nuestro círculo, para que demos nuestra capacidad de amar, le demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal capaz de traspasar todos los prejuicios, también hacia las mujeres, superar todas las barreras, todos los intereses mezquinos. Y finalmente, la pedagogía del encuentro que nos propone el Papa aplica también para las relaciones entre hombres y mujeres. Yo creo que esto es algo muy interesante, esa pedagogía del encuentro, a vivirla entre hombres y mujeres, tanto en la sociedad como en la iglesia. Que no le tengamos miedo a la diferencia. Podemos aprender de Jesús que él rompe la cultura de su época. Jesús rompe claramente con el machismo que aquí en nuestra sociedad todavía no logramos vencer. Una novedad maravillosa del cristianismo se da en la relación entre hombre y mujer que nos propone Jesús. Él ofrece un camino para restablecer este diálogo constructivo entre hombres y mujeres, desde la construcción de la familia hasta lo social y lo eclesial. Es como una clave necesaria para la amistad social. Y podemos gestar lo que él propone en el capítulo 3, promover la capacidad de empatía y hacerlo desde los vínculos más íntimos en ese entorno familiar que nos permita salir de nosotros mismos para realizarnos como seres humanos y para cuidar la casa común. Vivir una experiencia social que nos permita acoger al otro, siempre diferente, a una experiencia vital donde todos y todas tengamos un espacio y tengamos un lugar. Perfecto, Olga, muchas gracias. Entonces es muy valioso esta pregunta y tu respuesta fue muy buena y de acuerdo con todo lo que estabas diciendo de la perspectiva de género en cuanto a la encíclica. Y bueno, una pregunta que yo le quisiera hacer al padre Gabriel es que pues, ha estado muy cercano a la construcción de la red de artesanos que estamos pues diseñando y que ha venido pues trabajando en el suroeste. Y la pregunta que yo le quisiera hacer es, ¿qué estamos realizando con la red? No escuché bien, hombre, Diego. ¿Se me está escuchando mal? Sí. ¿Me está escuchando mejor? Yo te escucho bien. ¿Qué le estará pasando? Ay. Padre, la pregunta que yo te quiero hacer es, tú que has estado cercano a la construcción de la red, ¿qué crees que nos puede aportar la encíclica a todo este proceso que estamos realizando en el suroeste antioqueño? Bueno, ahora sí parece que nos estamos escuchando bien. Hay una cosa muy bonita que él hace, una cita en la misa en Cartagena de Indias, una cuestión muy bonita, hablando de que los acuerdos de paz, recordando a los del Congo que citaba a los obispos que los acuerdos de papel no sirven, ¿sí? Y aquí, hablando de la Conferencia Episcopal Colombiana, él comenta una cosa muy importante: hemos aprendido que estos caminos de pacificación, de primacía de la razón sobre la venganza, de la delicada armonía entre la política y el derecho, no pueden obviar los procesos de la gente, no pueden obviar los procesos de la gente. Estamos en el numeral 231 del capítulo 7. Y sobre todo resaltando, además, siempre es rico incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia de sectores en muchas ocasiones han sido invisibilizados
para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva. Las comunidades coloreen. Nosotros estamos en un proceso muy importante aquí en el territorio. Él habla de la paz social, pero nosotros tenemos el concepto de paz territorial, que es muy relacionado, es muy encrocha totalmente. Y él va a decir que esa, más adelante, lo que sigue, la paz social es una tarea que continúa, ¿cierto? No hay punto final en la construcción de la paz social de un país. Entonces, el problema no es que nosotros nos sintamos de un bando o del otro. No, nosotros necesitamos construir la paz social. Ahí en el numeral 232, no hay punto final en la construcción de la paz social de un país, sino que es una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Creo que, se lo repito, ni porque le hubiésemos dicho, Santo Padre, escríbanos algo para la red. Esta es una encíclica que debemos de mirar muy bien. Todo el diálogo y la amistad social nos va a aportar mucho. El numeral 200 para intercambiar las opiniones, hablar, y nos empieza a dar las riendas de la red, que debe hacer una red, una construcción colectiva, ¿cierto? El diálogo, el reconocimiento, ¿sí? Maneja, sobre todo, estar interactuando los diferentes sectores para el bien común, siempre para el bien común. El 202 nos va a recordar eso, en el numeral 202, cómo se va a salir de esa lógica de poder de las conveniencias personales para buscar el bien común. Eso a nosotros eso nos cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Nosotros necesitamos continuarlo en este proceso de la red. Necesitamos también construir en común. No se trata de delegar, se trata de construir juntos. Es muy importante las diferentes perspectivas, como este conversatorio. Sí, se tituló Perspectivas. Es fundamental eso en una construcción común, en la discusión pública, pero hay que trabajar juntos. Recordemos que en otro momento nos dice, aunque no veamos los resultados nosotros, lo importante es la esperanza, ese conocimiento. Él denuncia que a los jóvenes le están matando lo de las raíces, que un país no puede hacer eso, que hay que tener el reconocimiento de las generaciones. Entonces, no tanto pensando en que veremos los frutos nosotros, sino adelante. Es el fundamento de los consensos. El numeral 209 es fundamental. Sí, tenemos pruebas de que podemos hacer mucho bien, pero también tenemos que reconocer que tenemos capacidad de destruir. Entonces, no podemos seguir con ese individualismo, esa indiferencia, de espaldas al que está caído. No. La red nos propone eso. Ya agrega lo de la verdad, ¿sí? Para una nueva cultura. En el suroeste necesitamos construir esta nueva cultura. Si durante estas décadas imperó esa cultura del paisa berraco, que era todo lo negativo que conlleva esa frase, el tramposo, el que no se dejaba mangonear, el que eliminaba al adverso, al contrario. Nosotros necesitamos construir una nueva cultura, o que solamente lo que digan los otros, los poderosos, el político. No, necesitamos nosotros. En el numeral 215 dice la actitud el arte del encuentro, y nos recuerda la figura del poliedro, que no anula las partes, ¿cierto? Donde el todo es superior a la parte. Él va a hacer a lo largo de la encíclica recordar esos principios que actualizó en la doctrina social. Entonces, aquí esto del poliedro, nosotros en la red hay unos puntos, unos nodos, todos somos fundamentales, pero no es buscando una figura que anule las partes. Todos entramos ahí, todos estamos incluidos, y especialmente los de las periferias, los más pobres. Eso necesitamos asumirlo siempre. Y para terminar, el encuentro hecho cultura, ¿cierto? La cultura del encuentro, buscar puntos de contacto. En otro momento nos va a decir que hay que construir puentes, que hay que ayudar a cruzar al anciano el río, pero también el político puede construir un puente, que son actos enormes de caridad.
Entonces, tenemos que ingeniarnos ese punto, el gusto de conocer al otro, un nuevo pacto social, un pacto cultural y recuperar la amabilidad, la crestóstes. La crestóstes es importante como una virtud que tenemos, expresar el ánimo de que estamos juntos, ¿cierto? Expresar un estado de ánimo afable, suave, que sostiene, que es entre todos que vamos y buscamos. Porque una cosa que así diciendo con la figura del Papa de que nos salvamos todos o nos hundimos todos y que todos vamos en la misma barca. No, aquí hay gente que va muy mal. Hay gente que va muy, muy mal. Todos en la misma barca. No, el océano sube y se levantan todas y se bajan todas. Pero hay unas barcas que se están hundiendo. La marea sube, se levantan todas las barcas, pero hay unas que no aguantan las olas. Unas se hunden. Entonces, en esta situación que vivimos, hay gente que va muy mal y necesitamos integrarnos. Entonces, esta parte del diálogo, la amistad social, junto con la arquitectura de la paz que tenemos en ese capítulo 7 para nosotros disfrutarlo no solamente por el acuerdo nacional, por esta situación de orden nacional que tenemos, no por el proceso que llevamos aquí en el territorio. Creo que es muy importante para todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias por esa última reflexión que me parece muy interesante, porque yo no creo tampoco que estemos en el mismo barco. Yo creo que hay unos que están en crucero, otros en barco, otros en lanchitas y otros que están nadando sin nada. Estamos en el mismo mar, pero no estamos encima de lo mismo. Entonces creo que eso es importante. Y bueno, ya para terminar, le damos paso a las preguntas del público. Yo quiero que las personas que vayan a preguntar algo, aunque ya hay unas preguntas, pero las que vayan a hacer, si quieren dirigirse a alguien en específico, pues lo mencionen. Y si no, pues la hacemos amplia para los dos. Por ejemplo, hay una primera que es de Juan Carlos Osorio. Dice, el Papa le escribe a todos, pero ¿quién lo escuchará? ¿Quién le parará bolas? ¿Y quién pondrá en marcha otro escrito social más? ¿Qué tanto efecto tendrá la encíclica en torno a la fraternidad social? Pues bueno, el padre Juan Carlos nos trae como varias preguntitas. No sé si alguno de los dos se quisiera tomar, contestar o los dos. Empieza padre Gabriel o digo alguna cosita de esa pregunta tan difícil. Bien pueda que el padre quiere escucharla. No, pues lo que pasa es que me parece que la misma respuesta suya sobre la existencia de esa red de artesanos y espero que artesanas de paz es muy importante, porque es que yo creo, hemos insistido los dos, en que es como si el Papa por momentos le hablara a Colombia y le hablara a los desafíos que tenemos como sociedad. Pero en esta sociedad colombiana hay una cantidad de iniciativas extraordinarias que están tratando de construir tejido social, de resistir a tantas inclemencias desde la base, que están tejiendo articulaciones entre el nivel más local hasta niveles más globales. Y yo creo que hay un desafío muy grande a nivel eclesial. Yo pienso en lo que ustedes están haciendo como diócesis, como pastoral social, y yo creo que son semillas muy importantes que tenemos un reto enorme, tenemos el reto como de tejer entre esas iniciativas, tanto de carácter eclesial como de carácter civil, pues en la sociedad civil hay una riqueza extraordinaria. Yo personalmente participo del Consejo Municipal de Paz de Medellín y es asombroso constatar que, claro, en los barrios de Medellín, las bandas, los combos, tienen audibilidad y tienen mucha resonancia, pero hay muchas
experiencias y muchos trabajos callados, a lo mejor pequeños, que están sosteniendo a las comunidades. En medio de esta cuarentena, experiencias o sea, se han producido, yo creo que en medio del aislamiento que nos ha generado la cuarentena, al mismo tiempo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo observo tantas invitaciones a reflexiones tan ricas y tan diversas de sectores pues, del nivel local. Yo trabajo con una organización que trabaja con mujeres campesinas y hay una cantidad de iniciativas que ellas están llevando a cabo, por ejemplo, mujeres que son productoras, que están creando mecanismos, por ejemplo, para comercializar los productos. Yo he tenido acceso a redes de productores que en otras circunstancias no habría tenido, y ellos están tratando, digamos, de evitar los intermediarios para que haya, digamos, una relación directa entre el productor y la gente que es consumidora, de manera que ellos tengan mejores precios. Entonces, por todas partes observo una riqueza extraordinaria de experiencias que, claro, tienen retos muy grandes de tejer entre ellas, pero la misma experiencia de ustedes con esta red creo que es un buen ejemplo de todas las cosas que están ocurriendo y que a lo mejor no tienen tanta prensa. Yo creo que lo que moja prensa es pues de pronto lo que haga más ruido, pero creo que hay cosas muy, muy valiosas. Hombre, Juan, empezamos nosotros por pararle bolas al Papa leyendo la encíclica y comentándola. Exacto. Y nos encantó. Sí, no, es verdad que leanla, leámosla todos, estudiémosla. Es que el que quiera leer un punto sociológico, ahorita una lectura sociológica de este momento histórico, ahí hay recoge muchos elementos. Una visión crítica, es una realidad crítica a esta situación. Sí. De acuerdo. Bueno, padre, yo creo que esta pregunta la podría contestar usted. Es Alba Rosa Muñoz que nos dice: recuerdo hace 22 años que las primeras comunidades de nueva evangelización de nuestra diócesis nos reuníamos en nuestras casas a celebrar cumpleaños o a compartir un algo, varias comunidades. ¿Será que volvemos a esos encuentros fraternos? Esto es lo que nos pide el Papa. Yo creo que la pregunta es para usted, padre. Claro que volveremos, claro. El encuentro, la caricia, el tocar el otro, el compartir los alimentos, claro que volveremos. Eso lo tenemos, eso es propio del ser humano, eso lo necesitamos. Esos encuentros virtuales, sí, interesantes, pero es la cercanía, el Papa reclama eso. El aroma, el sueño, la sonrisa, la calidez del otro, lo escribe de una manera muy bonita. Ahora Olga resaltaba la parte poética de él. Lo del encuentro es muy bonito como lo describe. Sí, volveremos, claro. Bueno, entonces... Yo agregaría que en el encuentro, ¿cómo se llama? El encuentro amazónico fue, ¿qué tipo de evento eclesial fue? Que se me escapa la palabra. Querida Amazonía, es una exhortación apostólica. Y bueno, el encuentro fue... bueno, en ese encuentro el Papa, el sínodo, esa era la palabra que buscaba, excuse. En ese sínodo, el Santo Padre participó como uno más y votó. Cuando el Vaticano II, el Papa Pablo VI quería votar y le dijeron, no, es que el Papa es una autoridad superior y no puede votar. Y traigo esto porque le escuchaba a algún teólogo que este gesto del Papa Francisco de votar como uno más en este sínodo es como la invitación y la apertura a una iglesia sinodal, a una iglesia como de asamblea, de comunidades que conversan, que se encuentran para tomar decisiones juntas. Entonces, yo creo que esto que Alba Rosa nos trae
es una invitación a que iglesia es comunidad, y eso es un trabajo enorme que tenemos que hacer. Hay una cosa muy importante en esa parte del reencuentro, de buscar el encuentro, de gestionar el conflicto, del perdón, de reconocer a los otros. Toda esa parte es muy, muy importante. La verdadera superación, sin volver a odios, sin querer venganza. Lo de los encuentros es para construir, para ver esa realidad de la otra. Y la memoria, el encuentro nos ayuda a la memoria, ante todo, el reconocimiento del otro. Entonces, me parece que en el proceso de evangelización en la diócesis, los encuentros de las pequeñas comunidades, claro, este año, nulos, algunas a través de estos medios, pero sobre todo es la cultura del encuentro, del construir, de acercarnos para construir. Eso es propio del Evangelio, eso siempre habla del encuentro, siempre del encuentro. Nosotros necesitamos, pero el encuentro no solamente con los que me gustan, no, es con todos, y especialmente con los más pobres, y es con la naturaleza, y es con los otros sectores para construir. Es donde yo me identifico, donde yo me reconozco. Es a partir de esta pregunta de Alba, también a profundizar en ese sentido. Yo me siento prójimo, como les digo, voy al otro. Muy interesante. Bueno, perfecto. Entonces yo creo que tenemos tiempo para últimas dos preguntas que ya nos hicieron en los comentarios. Aquí está la de Eduardo Antonio Acevedo, que nos dice, la competencia, el mejor, el ganador, versus la derrota, el más débil. Exaltar a unos y desconocer el valor del esfuerzo. La lucha silenciosa de otros. ¿Tiene esa situación algún tratamiento en la encíclica, objeto de estudio? ¿Qué hacer? ¿Qué promover? La compasión tiene aquí aplicado. Especial saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la pregunta. No sé quién quiere comentarla, responderla. Pues yo diría una palabra inicial, si me permite el padre Gabriel, y es que yo creo que este tema de la competencia, pues, digamos, hacer las cosas aunque queden caídos en el camino, es la lógica del neoliberalismo. Y es una lógica que está en el núcleo de la crítica que el Papa hace, y por eso, ante esa realidad tan dura, que a lo que nos invita es a una fraternidad entre los que son igualitos a mí, pues a una fraternidad recortada, pobre, cerrada. Él a lo que nos reta es a romper como esos guetos, a romper esa lógica de que el más fuerte es el que gana, el más berraco, como diríamos en Antioquia, es el que triunfa. No, él precisamente a lo que nos convoca es a construir un tipo de fraternidad que tenga en cuenta al que quedó en la orilla del camino. O sea, si algo tiene el neoliberalismo es que el éxito es para un grupo. O sea, hay gente a la que le va bien. El Papa dice, no, repensemos el éxito como un éxito que nos incluya a todos. No nos olvidemos de los que están tirados al borde del camino, a los más pobres, porque pues de eso se trata, construir una fraternidad abierta, pues un amor universal, una amistad social. O sea, todos los conceptos que él introduce lo que hacen es cuestionar esa lógica de competencia y de yo soy la mejor, aunque sea a codazos. Hay una cosa muy interesante, Olga, y le agrego a usted, y Eduardo, qué bueno que nos acompañó. El Papa dice una cosa muy, muy importante. En ese mundo que estamos es el mundo de socios. El Exacto. Mundo de los socios, ¿cierto? Los socios. Yo estoy con los que me interesan. Y dice, nosotros no podemos estar en esa lógica de los socios, porque los socios me hacen cerrar a los otros. Y los otros son prácticamente los frágiles,
los pobres, los que no cuentan para mis intereses. Entonces ellos, yo los excluyo, los ignoro, los etiqueto, los rechazo. En todo, entra en economía, en política, entra en todo. Entonces se aplica la lógica de la destrucción, la exclusión, del descarte. Aquí el Papa nos dice, no, esa lógica de socios no la podemos tener. Yo recordaba, estamos hablando del tema del poder. Es el tema del poder. Escribía el artículo de liderazgo, poder y liderazgo en Francisco. Y ante todo el Papa tiene una visión del poder-servicio y aquí la traduce muy bien. Recordaba el diálogo de Foucault con Deleuze, sobre todo cuando dice que en un diálogo sobre el poder precisamente, hablando del sistema carcelario, los presos son tratados como niños y los niños son tratados como presos en muchas veces, en muchas partes, y los niños son tratados como prisioneros. En esas lógicas, las estructuras sociales nuestras, claro, siempre van a estar en la competencia y van a infantilizar y van a oprimir a otros. ¿Cómo manejar esa estructura del poder? ¿Cómo entrar a trabajar en esa parte? ¿Cómo saber cuándo es persuasión, disuasión? El Papa cuando habla de la guerra, no más guerra, ni preventiva, ni guerra justa, no más. Es que los otros yo no los tengo que vencer. Yo no los tengo que vencer. El país no puede pensar así. Yo no puedo pensar así. Y él acude a la figura del vecindario y habla propiamente de nuestras comunidades latinoamericanas. Qué bueno en el mundo recuperarlo del vecindario. Yo me preocupo del vecino. Él no es mi oponente. Él no es el que yo tengo que combatir. Lo señala así particularmente. Entonces, es abrirse, es correr el riesgo. Es correr el riesgo de que el otro no es el que no es la oposición, no es la competencia, no, el otro es el prójimo, el otro es el hermano, el otro es el que me permite trabajar juntos, el que tiene tanto para aportarme. Y a partir de eso, por ejemplo, habla también de todos los países que se abran, del encuentro cultural, todo el proceso de migración, que la gente tiene también derecho a salir o a quedarse en su propia patria, pero no cerrarse. Una cosa muy interesante de no ver al otro como competencia. Total. Muchas gracias. Sí, total. Y creo que claramente hay que hablar acá del neoliberalismo y de la perspectiva de ver en el otro no un cooperante, sino un contrincante. Entonces es muy interesante, pues, porque creo que también hay una disputa, si se quiere, hegemónica sobre las perspectivas, de ver en el otro un compañero o ver en el otro un contrincante que hay que destruirlo, hay que ganarle. Y por último, como ya el tiempo se agota, la última pregunta. Bueno, Aníbal Cañaveral nos pregunta si la conferencia, el conversatorio que ha grabado, sí, queda. Entonces, la última pregunta nos la hace Sonia María y dice: ¿consideran ustedes que la encíclica invita al ecumenismo? Totalmente. Yo pues me atrevo a decir que ese es como un núcleo, pues lo decía Diego al principio, que es una encíclica dirigida a todas las personas de buena voluntad. El hecho de que el imán sea un interlocutor tan importante para él y que lo menciona por lo menos 5 veces en 5 momentos muy importantes de la encíclica. Y el último capítulo está dedicado precisamente al diálogo interreligioso. De manera que la búsqueda de la paz en el mundo también es una tarea de las religiones, religiones centradas en un Dios que nos invita a construir esa fraternidad abierta. Entonces, y termina con una oración, la encíclica termina con una oración ecuménica, hermosísima, que no sé si tendremos tiempo, pues, porque ya el tiempo no dé, pero es una oración muy bella con la que él cierra, que tiene una inspiración claramente ecuménica. Yo quería comentar, agregarle el numeral 280 nada más, es directamente así, aunque hace los comentarios constantes a construir juntos.
pero aquí se habla de la figura de un solo cuerpo, cita San Agustín, el oído ve a través del ojo, el ojo escucha a través del oído. Entonces también seguir dando testimonio en un encuentro de las distintas confesiones cristianas. No podemos olvidar aquel deseo que expresó Jesús, que todos sean uno. Y esa construcción no es solamente a partir de lo religioso, es del sueño de la fraternidad. Sí, el Papa es incluyente, ecuménico en ese sentido. Claro que es muy interesante. Los pocos autores que cita, no solamente pues no cita mujeres, sino poquísimos autores laicos. Así es. De toda doctrina, pero es un documento pontificio, ¿cierto? Se entiende sobre eso. Pero sí, es muy, muy interesante que haya esa invitación y la oración final muy bonita. Pero sí, el Papa tiene ese deseo de, es evidente, es una manifiesta esa invitación al ecumenismo, a la construcción entre todos. Exacto. Es una clara intención de la encíclica. Bueno, entonces, no siendo más, muchísimas gracias a los dos invitados, a Olga y al padre. Muchísimas gracias por la participación, también a las personas que se conectaron, y hablo en nombre de toda la red al darle las gracias por asistir, por estar en ese espacio que realmente me parece muy importante y que queríamos hacer junto con el padre Juan Carlos, de poder conversar desde distintas perspectivas, y creo que ustedes dos nos trajeron distintos argumentos, distintas visiones, distintas lecturas, y esto es lo que enriquece el diálogo, el poder conversar. Esto es una posibilidad que nos da las redes sociales, y creo que el objetivo se cumplió. Entonces, Olga, muchísimas gracias por estar acá y esperamos contar contigo en próximas actividades. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, padre Gabriel. Muy rica la compañía y muchas gracias, Diego, por la invitación. Y bueno, y al padre, que ojalá también podamos estar con él en otras actividades y que sigamos construyendo la red de artesanos y que sea un proyecto a largo plazo. Dios quiera, Dios quiera. Muchas gracias, Olga. Gracias, Diego. Y a todos los que nos acompañaron. Muy bien. Qué rico. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Y hermanos todos.